Amén. Muy buenas tardes. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este programa tan precioso que el Señor nos permite. Es un gran privilegio poder estar esta tarde o este momento con ustedes, mis amados hermanos, licenciado Raúl, igual también licenciado Ranferí. Qué bueno es tener esa compañía poderosa, porque ustedes son poderosos, ¿verdad? Yo creo que es bueno que den una sonrisa, pues, porque si no, no la van a creer ahí los que nos van a escuchar o nos estarán escuchando, ¿verdad? Así es de que qué bueno es tener una compañía como ustedes y así poder compartir palabra, enseñanza, motivación, fortalecimiento, porque créanme desde ya, mis amigos, mis hermanos lindos, iglesia, esos líderes también poderosos que nos escuchan, yo creo que no hay un líder que no pueda decir que siempre será necesaria una palabra que va a reforzar mi acervo, ¿sí? Que va a reforzar mi alma, que va a reforzar mi corazón. Yo creo que siempre va a ser así. Aunque seamos líderes, siempre es bueno escuchar de otros líderes, es importante, ¿sí? Así es de que igual para aquella gente que también se está empezando a fortalecer, quizá con un discipulado. Desde ya queremos decirle que esta parte del día sábado va a ir marcando eso, un discipulado en un área, creo yo, de la vida espiritual, que es la parte de la oración, porque la oración es parte de ese discipulado, de esa enseñanza que Jesús dejó en las Sagradas Escrituras, que le dejó a sus discípulos, aquellos que Él escogió para poderlos preparar. Así es de que qué lindo es prepararse, gente amada, gente linda. Qué lindo es prepararse. Siempre estamos aprendiendo de todos. Así es de que esta hermosa tarde entonces queremos dejarle a ustedes este mensaje precioso, y yo creo que voy a hacer una oración así rapidita. Bendito Dios y poderoso Rey, Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por regalarnos este momento y así poder llevar un mensaje de poder, un mensaje que yo sé que va a trascender y va a llegar a lo más profundo de los corazones, sí, de esos pensamientos. Yo sé que tú puedes botar, bendito Rey, bendito Espíritu Santo, tú puedes botar toda altivez, porque la altivez, yo puedo decir que quizá es un causante, que quizá es un limitante, sí, la altivez es un limitante, algo que puede detener una verdad poderosa que viene de tus sagradas escrituras. Así es de que este momento, pues lo bendecimos desde ya. Tu palabra será expresada, saldrá de nuestro corazón, nuestros labios, para cada uno de aquellos que nos escuchen. Así es de que mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Primera de Samuel, utilizando bien estos momentitos acá. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 6. ¿Qué tal si alguien me ayuda ahí a leerlo? Y así vamos a ir entrando ahí a la palabra. Si me ayuda, licenciado Ranferí. Leamos los primeros al 10, por favor. Versículo 6 al 10. Y tal vez del 10, amén, del 6 al 10. Y del 6 al 18, por favor, licenciado Raúl. Sería del 11 al 18. Sí, del 11 al 18, por favor. Ok. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su rival constantemente la provocaba con el objeto de molestarla, por cuanto Yahvé había cerrado su matriz. Así la trataba cada año Penina. Cuando subía a la casa de Yahvé, así la provocaba. Y Ana lloraba y no probaba alimento. Versículo 8, por lo cual Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy yo mejor para ti que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y el sacerdote Elí se hallaba sentado en una silla junto a un pilar de la puerta del templo de Yahvé, mientras ella estaba con el alma amargada, orando ante Yahvé y llorando mucho. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya
Y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con eso Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Amén. Qué bien, qué hermosos versos, qué hermosa palabra escrita acá en Primera de Samuel. Fíjense que esta tarde el título que quiero darle a este mensaje va a ser Mírame, mírame, estoy afligida. Mírame, estoy afligida. Mírame, estoy afligido. Ese va a ser el tema de esta tarde. ¿Qué tal si alguien de ustedes que es muy bueno para el inglés, ¿verdad? Look at me, ¿no? ¿Cómo se dice? Look at me, creo que es, ¿verdad? Mírame. Mírame, look at me. Mírame, look at me, creo que sí. Sí, así es, mírame, pero ya estoy afligida. Yo no soy bueno para el inglés, pero bueno, solo es algo que surgió ahorita ahí, ¿verdad? Y la verdad es que qué interesante yo no sé, fíjense que hoy día hay una situación de que me ponía yo a pensar que a quién no le gusta que lo estén viendo, creo yo. Si ustedes se dan cuenta hoy en las redes sociales, la mayor parte creo que andan tratando de hacer una y otra cosa, ¿verdad? Qué bueno es que tenga esto pues un objetivo, ¿verdad? Una meta, que haya algo por qué hacerlo, está bien, yo creo que está bien, no está mal. Ahora el asunto es quizá tener el cuidado con la juventud, ¿verdad? Yo escuchaba en las noticias parece que una señorita por ahí creo que la mataron, si no estoy mal, esta información que tiene apenas 2 días, y la mataron a esta señorita por cuestiones de estar quizá en las redes sociales y no escuché muy bien qué era lo que estaba realizando ella, entonces me imagino que la controlaron, la vieron, y entonces hay que tener cuidado nada más como a manera de información y sugerencia para los padres que puedan ver este video, ¿verdad? Porque ese es interesante, qué bueno es que nosotros hagamos algo y que nos vean, pues exactamente, yo creo que a quien no le va a gustar que le miren, que le observen, ¿sí? Y esta mujer Ana, que era la mujer de Elcana, era una mujer que si nos damos cuenta en toda la lectura que tuvimos acá, era una mujer que estaba afligida. Pregúntese usted, ¿verdad? Que nos escucha, si realmente usted está afligida, ha estado afligida, ha pasado quizá esa sensación o esa situación, ¿verdad? Que afecta mucho, pareciera que no, pero afecta a la mente, ¿verdad? Y cuando afecta a la mente es que está afectando el alma, y el alma entonces está compuesta de sentimientos y emociones, y esto pues puede llevar a la hecatombe, ¿verdad? Porque puede llevar a la hecatombe a mucha gente igual se oye en las noticias, ¿verdad? Aquellas personas que se van a la orilla de un puente aquí en Guatemala, para no ir tan lejos, ¿verdad? Yo he escuchado de mujeres que se van y se acercan a esos puentes como el Belice y el Incienso, creo que es el otro. Incienso. Y entonces, qué peligroso, pero ¿por qué es que ellas van hacia ese lugar? ¿Por qué es que esas personas se acercan ahí? Porque llegan a tener problemas bastante serios, ¿verdad? En cuanto a esa parte almática. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esta mujer así estaba muy afligida. Y entonces, ¿por qué ponerle el nombre de mírame, estoy afligida? Porque esas palabras son casi las que se encuentran acá. Si yo los llevo a la parte del versículo 12,
creo exactamente está en el versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Fíjense pues que era lo que estaba tratando de decir. Igual podemos ver desde el inicio donde empezamos a leer. Entendemos claramente que esta mujer estaba afligida y sí realmente ella estaba como tratando de demostrar o de hablar, pues, porque es que nosotros con nuestros gestos, ¿verdad? Con nuestros gestos realmente, a veces nosotros hablamos, quizá con esa manera de como ella, lo que estaba pasando en ella era como estar mostrándose, es como estar hablando de esa forma para que la vieran, pero realmente ella no estaba ebria, ¿sí? En cuanto a entender, porque por eso fue lo que entendió el sacerdote Elí, ¿ah? Entonces digiere bien, en otras palabras, digiere bien tu vino o toma bien, pues, ¿verdad? Como sucede con nuestra gente, ¿verdad? Hay gente que toma, pero no toman bien, ¿verdad? Por eso es que andan graves y agarran carreta, ¿ah? Entonces es lo mismo que quiso decir el sacerdote Elí acá. Digiere bien tu vino, ¿verdad? Pero realmente no le estaba pasando nada de eso a Ana, por favor, para que los que nos escuchan o vayan a escuchar este mensaje en YouTube, en Facebook, en lo posterior, pues espero que ustedes puedan entender esta palabra, este mensaje que tiene que ver con oración, ya me entenderán, porque entonces, ¿por qué el título de Mírame, estoy afligido? Yo quiero decirles de que qué interesante un caso como estos, porque habrán otros casos diferentes, pero este caso era un caso bastante especial. Una mujer, escúchenme los puntitos acá para que ustedes puedan ayudarme a aportar, mis amados hermanos. Una mujer acá donde yo veo que resalta una mujer con una oración fervorosa. Una oración fervorosa, número uno. Una mujer que también aparece con una característica de aflicción, ¿sí? Una mujer afligida. Pero también aparece acá algo más, esa expresión, ¿verdad? Que va enlazada realmente con la característica de aflicción, ¿verdad? Pero también, además de esto, algo que también quisiera yo que viéramos que resalta acá, es que en medio de todo esto que sucede en una mujer, como en este caso, ¿sí? Que tenía una aflicción, una mujer que oraba, porque oigan, una mujer que oraba y oraba y oraba y sabía muy bien el tiempo, los momentos para ir a dónde, para ir al templo, ¿verdad? Para acercarse en los momentos necesarios, porque de hecho al leer toda esta historia del capítulo 1 encontramos que estas mujeres sabían lo que había que hacer, esto de llevar ofrendas, ¿verdad? Al templo, sabían qué era lo que había que hacer con el sacerdote, qué llevarle. Era interesante, eran mujeres que sabían el qué hacer en la iglesia, pero sin embargo tenía una aflicción, hacía sus oraciones, pero como que no, el problema acá es que no miraba respuesta. Entonces, por eso es que viene un cuarto, digamos un tercer punto mejor. Una mujer de oración fervorosa, una mujer con mucha aflicción, y lo tercero es la promesa. La promesa. Había una promesa definitivamente que resaltó acá, ¿verdad? Esa promesa que salió de ella, ¿sí? Por la aflicción misma que había, ella ofreció algo, y eso es muy importante para entonces poder ver posteriormente. Yo no creo que Dios, pero ustedes sabrán decir, mis amados hermanos, yo no creo que Dios, igual porque ella le ofreció algo, que por ese algo que ella ofreció, que realmente fue un regalo precioso lo que hizo la mujer, ¿verdad? Esa promesa, gran promesa, preciosa promesa de decirle a Dios, ¿verdad? En medio de su oración, que si le daba ese hijo que tanto ella deseaba, entonces, ¿cómo se llama? Fue tan importante, pues, y a lo que voy es a la promesa, ¿verdad? La promesa, ¿será que la promesa fue la que abrió la puerta para poder entonces recibir una respuesta? Yo no sé si usted lo puede ver así o no lo puede ver así, porque eso es como que entonces, por eso habrá mucha gente en la iglesia. Es que si doy una ofrenda, es que si hago un pacto, entonces yo voy a recibir de inmediato una respuesta. Por favor, yo quisiera que ustedes me apoyaran entonces para poder aportar acá y ver, porque de hecho, yo podría decir que la promesa abrió una puerta. Yo podría decirlo, sí, a manera así con mucha seguridad, pero que no siempre será así.
porque entonces ya nosotros como que en algún momento dado nos estaríamos, no sé, como que estuviéramos retorciéndole el brazo a Dios. Yo creo que ahí como que no cabe, ¿verdad? Pero habrán momentos donde sí tu promesa fiel y verdadera, yo creo que puede abrir una puerta para una gran respuesta. Así es de que, ¿qué tal si miramos estos puntitos ahí? Sí, una mujer de oración fervorosa, una mujer con una aflicción tremenda, y veamos a la mujer. Sería bueno también ver a la mujer como la iglesia hoy día. ¿No será que la iglesia está afligida? Yo creo que sí. Entonces veamos esa parte y para ir cayendo a la parte de la promesa y el resultado o respuesta. Tomen ahí el micrófono, por favor. Y bienvenida, hermana Yesenia. Démosle, licenciado. Amén. Un tema muy interesante y muy hermoso, precisamente, que nos deja mucho que analizar, precisamente, de la palabra de Dios. En virtud precisamente de algo que me llama la atención a mí, es la aflicción que tenía esta mujer, Ana, por la burla de la otra esposa de Elcana, ¿verdad? Que era Penina. Ahora, recordémonos que Dios es un Dios de misericordia, efectivamente, y Él escucha nuestras oraciones. Hay tres cosas que quisiera yo hacer constar aquí acerca de este tema. Dios, al momento de expresar nosotros, como esta mujer lo estaba haciendo, al llegar al lugar donde se adoraba a Jehová de los ejércitos, y ella, hasta el mismo sacerdote la vio que estaba supuestamente ebria por la misma pena que estaba pasando. La aflicción era un dolor terrible. La aflicción le conmovía de tal manera que me imagino que ella se desahogó de tal forma en el lugar de adoración que Dios escuchó esa oración. Dios es un Dios de misericordia que nos escucha. Cuando nosotros estamos afligidos, si acudimos a Él, Él sabrá contestarnos nuestras peticiones. Dios dice que concede todos los deseos de nuestro corazón. Y eso se lo dice el sacerdote al final. Ve en paz, le dice, ve en paz porque que Jehová te conceda la petición que le has hecho. En este espacio hay algo importante también de fe, porque cuando la mujer, Ana, escucha al sacerdote que le dice específicamente, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, ella dice en el siguiente versículo, dice, luego la mujer se marchó por su camino y su semblante ya no estaba triste. Ella se llenó de paz y de tranquilidad al escuchar las palabras del sacerdote también, porque sabía que Jehová había escuchado esa petición que ella le estaba haciendo de un hijo. Lógicamente, hay muchas circunstancias que pueden enlazarse aquí para comprender que no porque Ana haya hecho el voto, pues Jehová se sintió ya en compromiso y le entregó el hijo. Ahí está. Porque al final de cuentas, recuérdense que Samuel fue uno de los profetas, grandes profetas verdaderamente de Dios, pero que fue entregado totalmente a la obra desde niño, estaba ahí con el sacerdote. O sea, sí fue entregado realmente. Ana cumple ese voto que hace. Y Jehová lo sabía. Definitivamente Dios sabe todo lo anterior, lo presente y lo posterior, o sea, a futuro. Creo realmente que no fue tanto por el voto que haya hecho Ana de entregarle a Samuel, a su hijo, al hijo que estaba pidiendo, sino que más bien por la misericordia de Dios, el amor que tiene al escuchar una verdadera oración que nazca del corazón, una oración que nazca de lo más profundo del corazón, porque Él es el único que conoce lo más interno, lo más profundo de nuestro corazón. Y al haber hecho eso, Ana, lógicamente estaba doblegada ahí en ese lugar de adoración. Ella estaba con un sufrimiento, un dolor terrible, y dice aquí la palabra hasta un enojo mismo. Lógico era que ella se enojaba si la otra se burlaba de ella por no tener hijos, y ella con esas ansias de tener
la herencia de Jehová, como son los hijos, pues había cierto enojo también en ella. Eso hizo que las acciones, las actitudes que tomara ella hacia Jehová, creyendo que él era el único que podía hacer ese milagro tan maravilloso de darle un hijo, pues llega al lugar a orar fervientemente. Entonces, posiblemente el voto haya influido en parte, pero fue también la misericordia en primer lugar de Dios al escuchar a una mujer verdaderamente afligida y una oración sincera que ella estaba haciendo tras lágrimas y por último la fe que esta mujer llegó a tener también en ese momento, creyendo que iba a tener el milagro que ella le estaba pidiendo a Dios, porque era el único lugar donde podía llegar y donde definitivamente ese milagro podía hacerse una realidad. Amén. Eso es, pastor. Gracias, licenciado. Yo no sé qué podemos ahí aportar, licenciado Raúl. Su micrófono está apagado. Ahí estamos. Ahí está. Hay un asunto que vale la pena tener en cuenta cuando uno estudia la palabra del Señor. Entre otras cosas, hay que ver el contexto histórico, ¿verdad? Y el contexto histórico es bien interesante porque a diferencia del siglo XXI en el que estamos viviendo, donde pues para una mujer obviamente va a ser una mujer que quiere ser madre, porque no todas quieren ser madres, ¿verdad? Pero para una mujer que anhela ser madre, el hecho de que un médico le diga, mire, lamentablemente no se puede, seguro que es una mala noticia, ¿verdad? Obviamente que hay tratamientos que ya hormonales, que ya el tema ese de in vitro, incluso el que le diga a alguien, mire, ¿sabe qué? En último caso, pues adopte, que también es una buena forma de ser madre y de tener hijos. Pero estamos hablando de un contexto histórico donde para una mujer no tener hijos era realmente un tema de suma vergüenza, de sumo bochorno. De hecho, parte del rol de la mujer en ese tiempo, uno de los principales roles era cabalmente, y por lo que se destacaba, era por su labor de madre. De manera que no tener hijos sí que era un grave problema. Insisto, lo sigue siendo hoy. Pero así como que tampoco va a ser un motivo de depresión a tal extremo. Me llama la atención otra parte de esta escritura, y es de que si uno ve el relato de 1 de Samuel 1, en donde se refiere al caso de Ana, muy difícilmente uno encuentra en otras porciones de la Biblia, quizás alguna que otra, pero no es muy frecuente, que la Biblia haga un relato tan detallado de la situación de estrés de esta persona. Pero aquí se dedica varios versículos, el 8, el 10, el 11, el 15, el 16, presentan el problema que está viviendo esta mujer a tal detalle. Entonces, ¿por qué la Biblia se ocupa en dar un detalle tan especial de la situación de la mujer? Obviamente que algo nos quiere decir el Señor a través de esto. Bueno, ahora, la otra situación que nos llama la atención ahí es de que en alguna parte de la escritura dice allá, versículo 19, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron en su casa a Ramá. Luego Elcana se unió a su esposa y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor le pedí. Lo interesante aquí en este pasaje, y lo podemos ver un poquito antes, de que ¿por qué Ana no podía tener hijos? La Biblia lo dice claramente, porque el Señor había cerrado su vientre, el Señor había impedido que Ana tuviera hijos. O sea, no solo es el hecho de que no pueda tener hijos, sino casi que estar convencido, mire, Dios le estoy pidiendo y Dios me dijo, no te lo voy a dar. Ahora,
vamos allá al tema de por qué entonces ahora, si el Señor había cerrado la matriz de esta mujer, ¿por qué ahora le concede la petición? Lo que nosotros podemos entender es que Dios todo lo hace con un propósito, todo. Y por eso cuando vemos por ahí aquellos casos de, tal vez ustedes han escuchado esto, de repente uno oye padres de familia que tienen por ahí hijos de 12, 14, 10 años y de repente les aparece por ahí, aparece la señora embarazada, ¿verdad? Después de que su hijo menor tiene 10, 12 años. Y es muy frecuente que cuando uno les pregunta a los padres, ¿y ahí qué pasó? Y la respuesta muchas veces es, se nos coló. Se nos coló. Ahora, se nos coló para ellos que tal vez no utilizaron ningún método anticonceptivo, no utilizaron ningún tipo de cuidados, llamémosle así. Pero para el Señor no se coló. El salmista David dice en el Salmo 139, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Y lo que me llama la atención del Salmo 139 es lo que dice David. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Estaba todo aquello que luego se volvió realidad en la vida. Es decir, para Dios no hay accidentes. Para Dios hay propósito. Incluso hemos oído personas que de repente la madre había decidido abortar al niño y de repente dijo que ya no y dejó que naciera. Y resulta, puede ser hasta un gran siervo de Dios o puede ser una persona muy relevante dentro de la vida, pero quiero terminar con eso. Yo, igual que ustedes, creo que no es cuestión de que, bueno, Dios a raíz de la promesa le dijo, vaya, está bueno, pues ya que lo prometiste te lo voy a dar. La pregunta es, ¿Dios le hubiera dado este hijo si no lo hubiera pedido así? Personalmente yo sí creo que sí. Personalmente yo sí creo que en los planes de Dios estaba Samuel. Ahora, lo que Dios permitió en este caso, espero que me escuchen porque aquí la lluvia está bien fuerte. Lo que Dios permitió en este caso es de que Ana entendiera que tenía un propósito para Samuel. Que Ana entendiera para qué lo quería. Pongamos un ejemplo. Yo puedo tener necesidad de trabajo y yo vengo y le pido a Dios que me dé un trabajo y estoy orando por ese trabajo. Pero, por ejemplo, yo estoy orando porque mis intenciones de tener un trabajo son mezquinas. Mis intenciones de tener trabajo es demostrarle a otros que se burlaron de mí, de tal y tal cosa. Por ejemplo, el tema con Ana es que Ana no estaba pidiendo un hijo en un momento para dedicarlo al Señor. Ana estaba pidiendo un hijo para que se le quitara la vergüenza y para poder, perdónenme este término que voy a usar, para restregárselo a la rival que era Penina, ¿verdad? Mira, yo sí también puedo, ¿verdad? Yo sí también puedo tener hijos, para que veas. La intención de Ana pareciera en primera instancia que el estrés que le causa esta situación es porque Penina le causa problemas a ella. Pero yo creo que Ana llega al entendimiento de que Dios sí le quiere dar un hijo y sí se lo va a dar, pero lo quiere con un propósito, y ya lo dijo el hermano Ranferí, nada menos que Samuel fue el último juez. Samuel terminó toda una etapa del pueblo de Israel, la etapa de los jueces, y fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue a Saúl. Incluso ungió al segundo rey, que fue David. Es decir, el rol que Samuel juega en la historia bíblica es importantísimo. Pero Ana tenía que entender que su hijo no era para quitarse la vergüenza, no era solamente para vengarse de Penina, no era solamente para demostrarle a la gente, sino era porque Dios tenía un propósito mucho más grande que el simplemente quitarse la vergüenza. Esa es mi perspectiva, mis hermanos. Amén. Bueno,
sí que es importante el poder tomar, ¿verdad? Estas aportaciones y yo creo que muy bien, como yo trataba de proponer ahí, ¿verdad? ¿Será que realmente, eh, pues Ana tenía todo eso en su mente? ¿Será que realmente sucedía todo esto? Yo sé que sí tenía un coraje, ¿verdad? Contra su, ahí sí, competencia, digamos así, ¿verdad? Tenía un coraje contra su competencia porque la competencia, o sea, la Penina, ya tenía pues, ya tenía hijos, ¿verdad? Mientras que ella no. Entonces yo lo que podría sí de seguir quizá asegurando es que yo más creo, ¿verdad? Por lo que usted trataba de explicar y voy a usar una palabra en un momentito ahí. Yo más creo que acá en el corazón mismo de Ana ya había algo muy especial, aparte de su coraje. Usted expresaba ahí que tal vez, ¿verdad? La vergüenza y todo el asunto y quería salir de eso. Pues yo podría decir, va, no poniéndome a lo que usted dice, sino quizás es mi manera de pensarlo y verlo para que igual los que nos puedan escuchar puedan también tomarlo y igual estudiar esto, ¿verdad? Yo podría pensar que quizá tal vez no era esto, ¿verdad? Tal vez no era esto, solamente tómenlo así, tal vez no era esto, porque yo sí creo seguramente que en el corazón mismo de Ana ya había un plan que ni ella misma lo conocía. Ni ella misma conocía ese plan de quién, de Dios, un plan donde hay un propósito, pero ella no lo conocía, realmente ella no lo sabía, a pesar de alguien que ora fervorosamente, porque eso va a pasar, tú puedes orar, ayunar, hacer tantas cosas y que de hecho puede que no surja nada, ni sueño, ni visión de nada, pero regularmente aquel que ora sí, a veces sucede esto, pero habrán cosas que no van a llegar como visión, como sueño, como una palabra, algo que Dios quiera mostrar. A veces no pasa y aunque oremos mucho, oremos así de corazón también, ¿verdad? Tocando el corazón de Dios, porque aquí realmente lo que sí sucedió es que Ana sí tocó el corazón de Dios. Muy bien, lo tocó por un lado, sí está bien, pero también por otro lado es que ya había un plan de Dios. Y entonces no es que Ana haya venido a retorcerle el brazo, como yo decía, definitivamente no. Es que Dios estaba esperando. Miren lo que estoy tratando de decir. Es que Dios estaba esperando. Y es que así es que he captado yo muchas cosas. Dios siempre está esperando tan solamente que tú hables o que tú te sientas, quizá que ya te hundes, para que Dios venga y realice algo, porque Él quiere utilizarte, quiere utilizar en tu casa, quiere utilizar quizá en tu sector, quiere utilizar a una persona. Yo me ponía a pensar que qué interesante es, y de hecho hace unos días apunté este título, que Dios usa prototipos, creo que no sé si estoy bien con esa palabra, sí, Él usa prototipos, Él Son usa, modelos. sí, modelos, exactamente, Él usa eso. ¿Y saben para qué? Para enseñarte, para enseñarle a tu familia, para enseñar en una iglesia, para hablar en un pueblo, para hablarle a un pueblo, para hablar a una ciudad, para hablarle a un país entero, para hablarle al mundo entero. Él usa prototipos, él usa modelos exactamente. Entonces este modelo tenía que surgir y Dios ya lo sabía. Sí, entonces ahí es algo que sucedió, una aflicción, y esto es bueno como para poderlo tomar, pues, porque es la realidad. ¿No será que el pueblo de Israel se afligió en muchas ocasiones? Yo creo que sí, el pueblo de Israel tuvo muchas aflicciones en todo su caminar, en todo el plan mismo de Dios. Hubieron muchas aflicciones, aflicción cuando estaban en Egipto, una aflicción cuando estaban o más en el desierto mismo, cuando ya no tenían comida, ¿verdad? Y empezaron a sentir hambre, entonces también se afligieron, pero en medio de esa aflicción Dios entonces siempre interviene. Eso es algo muy poderoso que yo entiendo, por eso decía una aflicción y por eso el tema de mírame, estoy afligida, viéndolo tomando como la figura de la iglesia. Entonces, ¿qué tal si al Señor le decimos en este tiempo, mírame, Señor, estoy afligida, ¿verdad? Como iglesia. Y si tú quieres, lo puedes hacer en lo personal, en lo individual. Mírame, estoy afligida porque de hecho, de alguna manera hay aflicción en la casa, iglesia, hermanos, amados, amigos, gente que nos va a escuchar o nos va a ver
Y yo creo que qué poderoso es esto, sí. Mírame, estoy afligida. Por eso el tema, porque realmente, yo no sé, el pueblo de Israel pasó muchas aflicciones cuando estuvieron en Babilonia. Igual cuando estuvieron frente al Mar Rojo, estuvieron en aflicción, pero esa aflicción hizo entonces que un prototipo, que un modelo, porque era uno, tan solamente el que sabía qué hacer en su momento, ¿sí? Entonces, tan solamente levantar su mano para mí es, ya estoy orando. Es que levantar mis manos es decir, ya estoy orando, ya estoy hablando, ya estoy pidiendo algo. Moisés estaba pidiendo algo, ¿sí? Cuando el mar realmente se abrió, entonces la intervención divina es la que termina haciendo el efecto y entonces sucede lo que va a suceder. Aquí sucedió algo glorioso, todo lo que ustedes dijeron, excelente, igual licenciado Raúl, porque sí, realmente Samuel tenía que aparecer en la escena, en la gran escena, en su momento indicado, después de un tiempo de los jueces, ¿verdad? Que todavía creo que él es parte de los jueces. Entonces, interesante esto, el poder entonces como terminar una etapa, ¿verdad? De la que Dios traía y a la vez comenzar esa etapa preciosa de lo que venía de profetas, ¿verdad? Muy interesante lo que estamos tratando de comunicarles, iglesia. Yo quiero dejarles esa palabra. Yo creo que nosotros nos podemos presentar, ¿sí? Como ese modelo, pero es que tenemos que dar la talla, busquemos la talla del modelo y pongámonos ahí, ¿verdad? Como esa iglesia, como esa mujer afligida, y de hecho vamos a abrir la puerta, cuando menos nos lo imaginemos, estamos abriendo la puerta de la respuesta. Cristo pronto viene, aleluya. No sé si alguien quiere agregar algo más a esto. Sí, tal vez solo enfatizar un poquito en lo que yo decía. En el versículo 2 dice, cada año el Cana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerles sacrificios en Silo, donde Ofni y Fines, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes. Dice, pero cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, el Cana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Aquí está ese pasaje que decía yo, el Señor la había hecho estéril. Ahí está claro lo que dice la Biblia, es decir, era la voluntad de Dios. Dios tenía un propósito. Pero lo que viene es interesante, dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Interesante aquí esta situación, porque ¿para qué iba el pueblo de Israel? ¿Para qué iba el pueblo de Dios al templo? Iba para ir a adorar, para ir a regocijarse. Yo pregunto, ¿alguien iría para irse a amargar? Alguien decía, bueno, patojos, No. arréglense porque ya nos vamos a amargar al pueblo. O al templo, perdón. Nadie era para irse a regocijar. De hecho hay un salmo que lo dice así: qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Hay varios salmos que hablan de eso, de cómo la gente caminaba hacia el templo porque era un verdadero regocijo. Pero dentro de todo ese grupo había una persona que no se regocijaba. Una persona que no se regocijaba. ¿Quién era? Ana. Dice, versículo 6, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que se ponía a llorar y ni comer quería. Llegar a ese término. Cualquier cosa menos regocijo ir al templo. Cualquier cosa le podía provocar amargura, resentimiento, quizás hasta odio, pero para ella que le dijeran, Anita, prepárate, te voy a dar la mejor porción a vos, porque sos mi favorita, pero para ella esa no era una buena noticia, porque ella sabía que Penina la iba a atormentar. Entonces, por eso es que yo sinceramente creo que hasta que Ana entendió, bueno, me voy a quitar todo este tipo de resentimientos y voy a poner esto en las manos de Dios. Y Ana entendió cuál era el verdadero propósito de Dios para ese hijo que en un momento le iba a dar. El Salmo 73 dice algo escrito por Asaf. Dice, por ejemplo, de que él tenía mucha envidia de los malos porque parecía que a los malos les va bien.
los malos se les saltan los ojos de gordura. En cambio yo, dice Asaf, te estoy buscando y soy afligido todos los días. Pero un versículo que me llama la atención y me encanta es cuando dice, pero entrando en la casa del Señor, pero entrando en el altar del Señor, comprendí. Y a partir de ese versículo cambia totalmente el salmo y se convierte en un salmo de victoria, donde Asaf termina diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero dice la Biblia que tuvo que entrar al templo, tuvo que entrar a la comunión con Dios para entender que Dios tenía un propósito para los malos y tenía un propósito también para los buenos. Y yo creo que algo similar pasó con Ana. Hasta que ella entendió ahí en el santo templo, ahí en la presencia del Señor, cuando le dijo, Señor, haz tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero agradarte, yo quiero glorificarte. Entonces, puedo imaginar yo esto, decir al Señor, Ana ya me entendió el mensaje. Ana ya me captó qué es lo que quiero, entonces aquí sí va el hijo, que después ella entregó al Señor un hijo obediente, porque yo no creo que cualquier hijo al recién destetado, como dice ahí la palabra, lo vayan a meter al templo y se quede ahí tranquilo, ¿verdad? Si a veces a los papás les cuesta llevarlos a párvulos y que se queden ahí, mucho más dejarlo al templo para ya no irlo a traer, ¿verdad? Bueno, ese es mi análisis, hermanos. Amén. ¿Iba a decir algo, licenciado Rafael? Sí, gracias, pastor. Hay 4 aspectos importantes que me quisiera decir con respecto a esto. En primer lugar, la soberanía de Dios. Dios tiene el control total de las cosas, de su creación, y mayormente la de sus hijos. Mayormente la de sus hijos. Él tiene propósitos para todos nosotros, definitivamente. Lo mismo hizo con Ana. Él sabía por qué le cierra la matriz, el vientre primero y después, luego le da un hijo. Él tiene el control, Él es soberano. Ahora, algo que es importante también es que nosotros debemos de saber que para todo hay un tiempo, ¿verdad? Ana lo quería ya, pero Dios sabía en qué momento específicamente se lo iba a dar. Otro aspecto es, ¿qué le estaba pidiendo Ana? Le estaba pidiendo un hijo, pero Dios no da a veces solamente lo que nosotros le pedimos. Dios nos da en abundancia. Dios no solamente le dio un hijo, le dio un gran profeta que fue utilizado grandemente por Dios, ¿verdad? Siempre da más. Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan amoroso, que Él da más de lo que nosotros le pedimos. Pero nosotros tenemos que ser pacientes, tenemos que comprender. Y por último, debemos de comprender que todo lo que Dios tiene destinado para nosotros, lo que Dios nos da a nosotros, es para darle la gloria y la honra a Él. Así es. Esto me recuerda precisamente un pasaje donde Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, le dice, de este enfermo, ¿quién pecó? ¿El padre, los padres o él? Y Jesús, no, ninguno, ni los padres ni él, sino que simple y sencillamente es para glorificar el nombre de Dios. Lo mismo hace nuestro Padre, que es tan bueno y maravilloso. Por eso, esta noche, yo les digo a todas aquellas personas que pueden estar pasando en aflicciones, confiemos en Dios. Él sabe escuchar nuestras oraciones. Él sabe dar a todos los hijos lo que nosotros le pedimos, porque Él dice que cumple los deseos de nuestro corazón. Yo le digo al pueblo de Dios, le digo también a todas aquellas personas que posiblemente estén en aflicción, con penas, con dolor en estos momentos, porque se está viviendo un tiempo de aflicción y de dolor. Confiemos en Dios. Él nos dará más de lo que nosotros le estamos pidiendo. Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios que siempre está pendiente de nosotros, porque nosotros para Él valemos mucho. Por eso, hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando, sepa definitivamente que nosotros no estamos solos. La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos a un hermoso consolador que es el amado Espíritu Santo en nuestras vidas.
Solamente tenemos que confiar en Él, pedirle a Él a través de la oración y Él concederá los deseos de nuestro corazón. Gracias, pastor. Amén. Bueno, concluyendo, creo yo, es qué importante esto que estamos tratando esta noche, y la palabra pues a veces es tan clara y nos da idea de qué podemos tomar para poder entender, ¿va? Porque realmente ahí está escrito, por eso mencionamos ya tantos detallitos, ¿verdad? En las escrituras, hablaban ustedes ahí quizá de la condición de la mujer, ¿verdad? De Ana, una mujer definitivamente estéril. Y si recordamos un poquito, para concluir, decía, ¿verdad? Veamos todas las mujeres estériles que aparecen en la Biblia, todas fueron mujeres con propósito, o sea, modelos, o sea, prototipos, como decía. Entonces, este era otro prototipo, y por eso es que yo creo que sí, definitivamente, esto tenía que suceder en el plan mismo de Dios. Y todo lo demás serán detallitos que sí nos van a ayudar para comprender y algo más, porque es que yo quizá trato de expresar y de esta manera, ¿va? Por decir que una aflicción abre una puerta, yo creo que va a ser importante una puerta de bendición, una puerta de una gran respuesta. Exactamente, yo creo que es lo que ha pasado y ha surgido, y siempre y cuando también hayan propósitos en medio de lo que pueda estar sucediendo, ¿verdad? Quizá en un pueblo. Entonces, algo que me llama mucho la atención, ¿por qué aseverar también esto? Es porque yo veo en el pasaje mismo ahí donde, desde el 17, va, que empieza así: y él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Desde ese momento yo estoy creyendo que algo ya estaba pasando, por lo que sí, igual el licenciado Raúl, ¿verdad? Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea que ya en ella había cambiado aquella condición, no sé, aquella forma de pensar, sí, aquella actitud que ella tenía, ya había cambiado en ese momento. Pero lo más interesante de todo esto es el punto después en los versículos posteriores, ¿verdad? Porque inmediatamente dice que el Cana, como Dios tiene, como decía también acá el licenciado Ranverí, ¿verdad? La soberanía de Dios, Dios ya tiene el control de todo. ¿Cómo es eso que inmediatamente como que fue empujado quizá en las siguientes horas o el siguiente día, mover a el Cana para que él fuera, ¿verdad?, a la casa? Porque me imagino que este estaba con la otra y de repente iba con Ana, ¿verdad? Entonces en ese momento habla, ¿verdad?, que va y se acerca a Ana, y entonces inmediatamente ya concibe, ¿verdad? Ana ya entonces a aquel gran deseo que ella tenía, y era el de tener un hijo. Ahora el punto es que después de esto, entonces en medio de todo ese plan, vemos ahí cómo entonces, por eso es que yo me pongo a pensar de que aquí el plan de Dios, y yo no creo tanto lo de que Ana pues definitivamente tenía un coraje por su competencia, pero tal vez no era tanto como usted dijo, licenciado Ramerí, con todo el perdón, restregarle el hijo a la otra. Yo pienso que tal vez no pienso tanto ahí que tenía ese coraje, ¿verdad? Esa situación que a ella le pasó definitivamente, porque la amargura, ¿verdad? Que hablamos, porque lo dice ahí, y de hecho, pues ella llegaba amarga como mucha gente llega a la iglesia. Si hablamos de la iglesia recientemente, ¿qué gente no llega amarga a la iglesia? Enojados, molestos, ¿verdad? Pero llegan para irse a gozar y para que eso cambie, porque yo creo que así tiene que ser y así debe ser. Y qué bueno que cuando salgan de la iglesia, después de haber cantado, adorado al Señor, oír palabra, regresen alegres a la casa. Y yo creo que eso es lo que se debería de conseguir, de llevar de regreso a casa. Pero a veces quizá habrán muchas familias, ¿verdad?, entre mujeres y hombres que llegaron amargados y regresan amargados. Ahí sí estamos mal, ¿verdad? Nada se logró. Pero entonces, llegando a ese punto de lo que le pasó a ella, yo no lo creo tanto. Si estaba amargada, sí, pero no creo que tanto así. Pero puede ser también, como ya dije, ¿verdad? Yo igual respeto, porque son maneras de pensar. Pero a lo que yo voy, porque es que yo pienso que no insisto, ¿verdad? Cuando yo estoy en algo que insisto. Por esta razón es que el niño, ¿cómo es eso que el niño viene? Fíjense, que eso es lo que me pongo a pensar para que ustedes lo vean ahí, igual los que puedan escuchar. ¿Cómo es eso que entonces ella queda embarazada, verdad?
Pero inmediatamente, entonces, ahí viene lo de la promesa, lo que yo hablé de los puntitos que íbamos a remarcar o a enfocar, que era una oración fervorosa de una mujer, la aflicción de la mujer, que dentro de ello está la amargura, ¿verdad? Y de ahí entonces la promesa, porque ahí está el asunto de la puerta que se abre, ¿verdad? Una promesa, muy bien, entonces, pero esa promesa, que fue mi gran pregunta, esa promesa será que hizo abrir la puerta o tocar el corazón de Dios. Ahí es donde se queda en la incógnita, porque realmente tal vez no fue ahí sí pienso, tal vez no fue así, sino que más que todo, ahí se marcó el plan y el propósito de Dios cuando ella concibe, que eso decía también que ni siquiera se lo imaginaba, creo yo, Ana, lo que Dios tenía preparado. Y lo más tremendo, por eso la misma decisión de ella, como eso que ella no conocía, ya estaba dentro de ella, para que ella viniera y prometiera a su hijo y llevarlo al templo. Fíjense, llevar al templo a un niño a la edad, después de pedir tanto a un niño. Su sueño era un hijo, ¿verdad? Y tenerlo en casa, pues, y crecerlo, llevarlo 10, o sea, 8 o 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, y tenerlo y gozarlo. No lo gozó. Ella solamente lo que se puede creer según los contextos bíblicos, según el contexto bíblico, el historial bíblico, se entiende que ese niño lo llevaron a los 3 años al templo. Según Segunda de Crónicas, aparece algo de lo que arrojan esos datos, que regularmente dice que los niños que eran ofrecidos al templo, imagínense lo que se hacía, o sea que también ya había una cierta costumbre. Si miramos esto, también es importante. Entonces, a los 3 años lo llevó al templo. Entonces, ¿por qué tanto entonces desear esto? Entonces, por eso es que pienso que tal vez su corazón estaba de otra manera, ¿verdad? Y lo que ella quería era llevarlo, porque quizá la otra sí ni siquiera pensó en llevar a sus hijos, ¿verdad? De esta manera como ella lo ofreció. Entonces, qué interesante es esta promesa, que al final se ve como que sí hubiera abierto una gran respuesta, pero realmente es más que eso. Yo entiendo que como conclusión, lo que sucedió es que el plan de Dios se cumplió en ese tiempo con esta mujer, igual con Elcana, y en el tiempo de Elí, igual en ese plan perfecto de Dios. Así es de que yo me gozo por esta palabra, y créanme que tal vez podríamos terminar acá, ¿verdad? Como la buena noticia y la buena respuesta, en que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Óiganme bien, Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, y aún estés amargado, estés triste, estés en problemas, Dios te va a conceder esa petición que ha estado en tu corazón y estuvo en tu corazón, y estoy seguro que muchos podrían testificar de que Dios así responde. En medio de quizá de problemas, Él nos responde, mis amados hermanos, iglesia, y qué tremenda respuesta es la que Dios nos da, qué respuesta es la que Dios nos habrá dado, qué respuesta es la que Dios nos dará en este tiempo de pandemia, en los próximos meses, ¿verdad? Porque esto es incierto, no sabemos ni qué iremos ir viviendo de aquí a diciembre, ¿verdad? Como pasó a principios del año. No sabemos qué es lo que viene de aquí a fin de año, lo que viviremos el año entrante, no sabemos. Pero mis hermanos amados, así en medio de la aflicción, pidamos, sigamos pidiendo, arrodillémonos delante del Señor, y el Señor hará cumplir sus propósitos en gloria sobre la iglesia, sobre nuestras vidas. Así es de que yo creo que qué interesante esta palabra. Entonces, mírame, estoy afligida. Ese fue el tema de esta noche, y creamos de que Dios es siempre un Dios de amor, y que siempre estará respondiendo tus oraciones. Así es de que solo apeguémonos a Él, ¿sí? Por favor, y quizá evitemos el no comer, porque eso sí no me parece, ¿verdad? Como le pasó a esta mujer, porque no comía solo porque la otra le estaba ahí coqueteando, no sé, coqueando. Entonces, no, yo pienso que no llegar hasta ahí no está mal, ya sería mucho. Sin embargo, veamos la condición de ella, más su conducta estaba muy fuera de. Y yo creo que no debe ser así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, mis hermanos, o a alguien que pueda escuchar este video, verlo, pero a mí sí me pasó, y yo sí voy a decir así en breve. A mí me pasó en una iglesia. Yo era líder, estaba en un grupo de líderes, pero había una hermanita que ella era la que me amargaba, créanme, cada vez que yo iba a la iglesia y yo la miraba, se me revolvía el estómago, ustedes, pero yo sí comía, yo no dejaba de comer. Entonces, qué interesante, eso pasa.
Eso pasa, mis hermanos, yo no sé por qué a veces llega a afectar tanto, pero ¿saben una cosa importante de todo esto? Es que Dios estaba preparando mi vida, es que Dios estaba preparando el prototipo, estaba preparando el modelo, porque dentro de todos estos líderes que estaban conmigo en aquel tiempo, les cuento, ninguno de esos líderes es pastor, solamente lo que ustedes ven acá, yo como pastor hoy, realmente creo que estoy en esta sintonía, estoy en ese espacio ocupando una silla, pero fue porque Dios así lo quiso y porque ese era el propósito, pero yo tenía que ser preparado, tenía que ser limpiado, yo no sé de esas situaciones que yo viví, pues porque eran feas, se me revolvía el estómago, tan solamente por ver a una hermanita, ¿verdad? Que como que me amargaba y todo, quizás por problemas tan sencillos, ¿verdad? Dentro del mismo liderazgo, porque eso fue lo que sucedió. Así es de que, mis hermanos, yo creo que vamos a terminar esta noche acá. ¿Qué tal si hacemos una oración? Gracias igual, hermana Yesenia, sé que está con nosotros acá. Gracias, ¿verdad? Esperamos que sea gozado de esta palabra. Mírame, estoy afligida, recuerden. Así es de que en medio de eso, sigue orando con tu oración fervorosa, por favor, iglesia, hermanos. Oremos, mis hermanos, ¿qué tal si usamos ahí unos 2 minutitos, no sé, cada uno y oremos al Señor? Le dejo el tiempo ahí a hermano Raúl, que comience usted, después el hermano Ranferí, y después voy terminando por ahí juntamente con la hermana Yesenia, juntos ahí vamos a... Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque Aleluya. Nosotros te hemos hablado a través de nuestras oraciones y tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Así es, Dios. Gracias porque tu palabra no regresa vacía. Gracias porque lo que le has dado a cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, porque yo creo que todos hemos sido edificados y sobre todo desafiados a poner en ti nuestras aflicciones, nuestras amarguras, nuestros problemas. Aleluya. Y entender que en todo lo que tú tienes está tu soberanía, está tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, y que tú responderás de acuerdo a esa voluntad. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, sabemos que vas a hacer tu voluntad en todo en nuestras vidas. Lo que te pedimos es que nosotros seamos sensatos y que entendamos que cada cosa que haces, tú la haces con un propósito, Señor, y que todas las cosas nos ayudan a bien, según dice tu palabra. Así es, bendice a cada uno de mis hermanos, al pastor Luis, al hermano Ranferí, a nuestra hermana Merari que nos está acompañando. Aleluya. Sí, sí. Y bendice a todas aquellas personas a quienes llegue este material, Señor. Amén. Que tu bendición les alcance, que tu mano de poder los alcance, y que si hay alguna persona dentro de ellos que esté pasando alguna circunstancia similar a la de Ana, que también tú le muestres, Señor, que tú tienes un propósito y que tú responderás de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así es, Señor. Gracias te damos, Señor, esta tarde, porque tu misericordia es grande cada mañana, Padre, y nos has bendecido en gran manera, Señor. Nuestras peticiones han sido escuchadas, lo creemos y lo declaramos, Padre, porque tú siempre has estado al cuidado de nosotros. Hoy bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada persona que pueda ver este programa, Padre bendito. En tus manos lo ponemos, Señor, para que pueda ser edificante, transformador, renovador, Señor. Y te pedimos de todo corazón, Señor, si hay alguna persona con alguna aflicción de cualquier naturaleza, que seas tú el que le des fortaleza para salir adelante, que sepa que no está sola esa persona, sino que hay un Dios poderoso que está siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, ayudándonos en todo momento de nuestra vida, Señor. Hoy bendecimos a Guatemala, bendecimos al mundo, bendecimos a Quetzaltenango en el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno de los hermanos que puedan estar sufriendo alguna aflicción de enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el doctor de doctores, Señor, y en tus manos los ponemos, Señor Jesucristo. Ayúdanos, ayúdanos, somos tus hijos, Señor, y contigo somos más que vencedores, dice tu palabra, y nosotros la creemos y la hemos atesorado en nuestro corazón. Gracias, amado Dios, por este programa, Padre bendito. Gracias por los que hemos estado aquí, Señor, diciendo y glorificando tu palabra, Señor, porque solamente nuestra intención es que seas tú glorificado cada día
en cada lugar, Señor, donde pueda ser escuchado. Y hoy te pedimos que seas tú quien tu presencia y una unción fresca venga a nuestras vidas cada día, Señor, y que siempre estemos con gozo y confiando en ese Dios todopoderoso en el que hemos declarado que tú eres nuestro Padre, nuestro único y verdadero Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede conectar su micrófono, hermano Luis, por favor? Bendito Padre, porque sabemos y creemos que tú nos escuchas, Padre, nos has escuchado esta noche. Gracias por escucharnos, gracias porque sabemos, Señor, que hay mucha gente afligida, Señor, en las calles, hay mucha gente afligida en los hogares, Señor, mucha gente quizá con mucho temor, mucho miedo aún todavía en sus hogares, en sus casas, Señor, por lo mismo que estamos viviendo, pero solo tú sabes, Padre, qué es lo que tenemos que realizar, qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la actitud que tenemos que realizar en este tiempo, Padre. Por favor, habla a tu pueblo, háblanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor hermoso, por favor, poderoso Dios, ayúdanos para poder entender, porque todos quizá tenemos, Señor, criterios diferentes en cuanto a tomar esas decisiones en este tiempo. Aleluya, Padre, pero por favor, que tu mano de poder, Señor, que tu intervención gloriosa, tu intervención divina sea, Señor, por favor, en el tiempo justo como tú, Señor, siempre lo has hecho. Hazlo, Padre, por favor, hazlo ahora en la iglesia. Necesitamos saber qué debemos de hacer. Por favor, fortalece nuestros corazones, fortalece a la iglesia, fortalece esa fe, bendito Dios, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús y que juntos podamos ir, Señor, en esa marcha, bendito Dios, de fe, de esperanza, aleluya, porque tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Salvador, bendito Rey de Gloria. Muchas gracias, yo te doy esta noche. Igual, Señor, oro por todo Guatemala, nuestro país, Señor. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo en Guatemala, porque de hecho igual todos los países están viviendo igual cosa parecida, bendito Dios, sí. Y así es de que yo oro y clamo y levanto mi oración junto con mis hermanos para que tú, Señor, por favor, nos des toda la dirección indicada. Por favor, regálanos sabiduría igual a los líderes para poder conducir a tu pueblo en este tiempo. Así es de que yo les bendigo en el nombre de Jesús esta noche a todos aquellos que puedan escuchar, Señor, y estén escuchando en su momento este video, Señor, esta palabra preciosa. Gracias, bendito Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Padre precioso. En el nombre de Jesús declaro vida, declaro salud y esperanza para muchos. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es de que Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por estar en sintonía.